Esto es agitación y propaganda. No nos interesan los hechos en sí, sino sus causas y efectos. Verdad solo hay una. Buen día. Эй, славяне, москали, киевляне, нам ли с вами родину делить? Неужели наставишь пушку на свою жену хохлушку? Лучше буду я ее любить. La pausa que hicimos nosotros en este tema fue intencional, porque la euforia patriótica es como un viento fuerte. No tiene sentido callarla a gritos. Mejor nos esperamos. Y después de casi 2 meses después de que inició la guerra en Ucrania, ya se entienden algunas cosas. Y aunque estamos lejos de que las mentes razonen ya claramente, ya se puede hablar de lo más importante, de las causas y las consecuencias. Va a ser una plática muy larga, pero el que quiera entrar detrás de bambalinas verá el video completo. Y a pesar de que es muy probable de que YouTube en Rusia se cancele, las versiones en español seguirán saliendo. Para entender las cosas tendremos que irnos a mucho antes de lo que fue el golpe de Estado. Pareciera que todo inició en el 2014, pero no es así. Todo inicia en la perestroika. Y así estaban los ánimos faltando 2 meses para el Maidán, la pelea de box entre Klitschko y Povetkin. Sonó la campanada, el ruso debe ser fuerte. Debe ser fuerte no nomás para defenderse a él, a su novia, a su madre, sino que también a su patria. Yo estoy contento de que me voy a encontrar con un caballero. En el cuadrilátero sabremos quién es el más fuerte. Entendí que no simplemente era un show muy caro, filmado y organizado por los promotores americanos, sino que una verdadera declaración de intereses. Y lo más interesante que por ambas partes. Ha llegado el momento de la verdad. La pelea fue en el Estadio Olimpijski, con colores imperialistas negro y amarillo, los mismos que pertenecen a la compañía de petróleo más importante del país. Primero subió el paracaidista Alexander Povetkin. Ruski Vitis es guerrero ruso. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. En las manos runas paganas. Acompañaba al peleador el grupo de la canción pagana de Alexei Yemelin, el escritor del himno no oficial del ejército, y el cual interpreta muchas canciones antisoviéticas. Pero esta es otra historia. Y aquí la letra de la canción, que hoy no me parece coincidencia. Al igual que tampoco fue casual la salida de Klitschko. Vladimir Klitschko salió con una canción americana y no ucraniana, Can't Stop. No se puede detener, de Red Hot Chili Peppers. Ya saben lo que pasó después. Un cuadrilátero ensangrentado, 12 rounds de una batalla sin sentido, nada que ver con aquel deporte noble en el cual el pequeño Sasha y el pequeño Volodya empezaron a practicar en las gratuitas escuelas soviéticas de deporte. Un ruso y un ucraniano se golpeaban con furia, y el eco de cada golpe sonaban como monedas que caían en los bolsillos de los dueños estadounidenses. Y la satisfacción de las jetas sentadas en la sala. Había muchos personajes influyentes por parte de ambos bandos. Esto no era un simple box, era algo mucho mayor. Voy a entrenar más duro y más fuerte y te voy a ganar. Yo solo puedo decir que a mí, al igual que a ustedes, me gustó lo que vi hoy. Después de 8 años, Alexander Povetkin escribirá que apoya a los eslavos en Donbass. Eslavos. Mientras que los hermanos Klitschko lo maldecirán. Al igual que el invencible eslavo cristiano, nacido en Simferópol, Alexander Usyk, que después tomaría las armas, el cual en el momento de la caída de la URSS tenía solo 4 años. Yo no quiero esto, yo no quiero disparar, yo no quiero matar a nadie. Pero si me van a matar a mí, no habrá otra opción. Yo creo que desde el punto de vista de Alexander Povetkin, los culpables son los nazis ucranianos, los anglosajones y la OTAN.
Y desde el punto de vista de Klitschko y de Usyk, la culpa la tienen Putin y los rusos. Y nadie de ellos acepta siquiera la otra variante. El culpable es el capital de ambas partes, el capital que obtuvo el poder en cada una de las repúblicas de la ex Unión Soviética. Oligarcas que nunca van a aparecer en los frentes de batalla. Oligarcas que siempre se van a poner de acuerdo detrás de bambalinas, aventando la picadora de carne a los nacionalistas patriotas, a los lacayos como gladiadores. Lacayos gladiadores. A muerte. ¿Y si te toca pelear conmigo? No creo que nos toque. Pero si nos toca, ¿tú vas a pelear? Tendré que hacerlo, igual que tú. ¿Vas a matarme? Sí, lo haré. Yo quiero vivir, y tú quieres lo mismo. Este es el año 2015. La guerra en Donbass ya inició y este es el comercial del oligarca Yevtushenko, que tranquilamente surca los mercados ucranianos. De estos ejemplos hay muchos. Los oligarcas rusos comprando suculentos pedacitos de la economía ucraniana. Y los oligarcas ucranianos, esto pasaba menos, compraban los pedazos de la economía rusa. Los pseudocomunistas rusos, que apoyaron y en parte hasta iniciaron la guerra en Ucrania en el Parlamento ruso, lo que desde luego que regresará como boomerang a todos los comunistas. Президент сегодня обратился ко всем гражданам страны и мировому сообществу. Мы разделяем его озабоченность и понимаем то решение, которое принято. A estos disque comunistas les encanta decir que la guerra empezó en el último Maidán, en 2014. Pero en el capitalismo, la guerra es solo la última instancia de la competencia. Y la competencia por el mercado ucraniano entre el capital local, el capital ruso, el capital occidental, no empezó en el 2022 ni en el 2014. Empezó mucho antes de que en Kiev quemaran llantas y a Donbass entraran los tanques. Las personas comunes no entienden que las guerras son la continuación de la política. Y por eso se limita diciendo el enemigo me ataca, el enemigo entró a mi país, sin entender por qué inició la guerra, qué clase la inició y por qué razón política. Para la persona común es importante dónde están parados los ejércitos y quién está ganando. Para el marxista es importante cuál es la razón de esa guerra, en la cual puede ganar un ejército u otro. Cómo encontrar la entidad válida de la guerra, cómo definirla. La guerra es la continuación de la política. Hay que estudiar esa política antes de estudiar la guerra, esa política que trajo a esa guerra. Esas palabras, estudiar la política antes de estudiar la guerra, del trabajo de Lenin, una caricatura del marxismo. Todos los disque marxistas contemporáneos, los que justifican la guerra, los que no quieren ver los indicios de la competencia del imperialismo, y solo ven la operación para liberar Donbass de los nazis. Esas palabras deben tatuárselas en la frente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se miraba la política de todas las partes antes de iniciar la guerra? Lo interesante de la situación es que las diferencias, por ejemplo, con la Rusia zarista, las partes del proceso, la burguesía ucraniana y rusa, se movían por la escalera histórica hacia abajo y no hacia arriba. Nicolás II recibió a su papá, un país retrasado y con esclavitud, al cual él empujaba como podía hacia un capitalismo, hacia arriba. Yeltsin y Kravchuk arrancaron pedazos de un país socialista desarrollado y jalaron sus piezas nacionalistas hacia abajo, a una zanja, a un abismo, a un capitalismo, recreando relaciones económicas públicas obsoletas, antiguas. Si en los activos del zar Romanov había tan solo un par de fábricas y la iglesia ortodoxa, los activos materiales de Yeltsin y Kravchuk tenían centenas, miles de empresas industrializadas, yacimientos, tuberías, puertos, ferrocarriles, institutos y escuelas, una enorme red de centros de salud y una gigante herencia militar que integraban en sí armas de destrucción masiva. Y si nos mira gente a los que les gusta jugar videojuegos, la analogía sería que Yeltsin y Kravchuk resetearon el juego y ese proceso continúa. Hoy, cuando los rusos y ucranianos destruyen su industria y los restos de la herencia soviética, resultó que aún no tocamos fondo. No hay que imaginar que solo Ucrania quedará en la Edad Media. ¿Y saben qué? A algunos esta idea inclusive les gusta. Del telegrama del oligarca Malafeev, Biden hoy en Varsovia se dirigió al pueblo ruso. La agresión de Putin los ha dividido del resto del mundo. Esa agresión los lleva al siglo XIX. Son lágrimas de felicidad. ¡Hurra, hurra, hurra! ¿Viaje al pasado?
al pasado. Esos experimentos se pueden hacer solo con el permiso de los órganos competentes. Bueno, regresemos a los activos. El problema de los capitalistas ucranianos y rusos era que esos activos estaban entrelazados en una cadena de producción unificada. Como arterias, venas o huesos, esos activos estaban unidos, pero divididos por una frontera. Y les recuerdo que en la URSS esa frontera existía solo en papel. No existió ni con Yeltsin por más de 10 años. ¿Saben quién delimitó y puso los pilares fronterizos? Kuchma y Putin. Y en cuanto lo hicieron, empezó todo. En el año 2003, Rusia supo que existe Tuzla, que para los rusos es una guadaña geográfica y para los ucranianos es una isla. Desde septiembre de 2003, desde Rusia están haciendo un dique hacia ahí. 150 metros al día, trabajan 3 turnos. Hasta la frontera con Ucrania quedan 100 metros, pero esto es según la versión ucraniana. Porque no hay una frontera oficial en el mar de Azov. El pueblo ucraniano no quiere pleito con el pueblo hermano ruso. Cero política, nos dicen. Estamos construyendo el dique para que el mar de Azov no perjudique la playa. Ucrania debe de entender, si la playa está desapareciendo, nos vamos a preocupar. No se va la playa, se va el dinero, corregían a los cosacos en Moscú. El cobro a los barcos por la entrada al mar de Azov lo hace solo una parte. Y como respuesta a esos actos unilaterales, un cobro total solo por la parte ucraniana, nos obligó a la construcción del dique. Dame el dinero, te estoy diciendo. ¡El dinero! ¡Dame el dinero! ¡El dinero! ¡Dame el dinero! ¡El dinero! Echemos un vistazo rápido a la herencia comunista en el año 1992. Algunos personajes inteligentes tratan de explicarnos que Ucrania es un rancho gigante. Pues no. Incluso después de 30 años de que fue aniquilada la URSS, Ucrania no es un peor rancho que Rusia. Los invito a ver lo que había antes en Ucrania. 12 centrales térmicas, 6 centrales hidroeléctricas, 5 centrales nucleares, 6 oleoductos de buen tamaño, así como 8 refinerías. Hoy cada una cuesta $1.000 millones mínimo. 3 enormes gasoductos, 4 grandes yacimientos de minerales de hierro, lugar de nacimiento de magnesio, cuarcita, caliza, dolomita, metales no ferrosos, mercurio, plomo, zinc, titanio, circonio, níquel, cobalto, magnesio, aluminio, bauxita, aluntia, cromo, cobre, uranio, oro, azufre, sal de potasio, sal de roca, apatita, fosforita, grafito, fluorita, yeso, arcilla, granito, mármol, ámbar. Además, 7 grandes empresas mineras, un enorme complejo metalúrgico, 6 fábricas de tuberías, incluyendo la única hasta los mediados del año 2000, en todo el espacio postsoviético, la fábrica de tubería de Kharkiv, de tubos de gran diámetro sin los cuales no va a haber ningún gasoducto, ni al oeste, ni al este, ni al sur, de los que tanto se enorgullece Putin. 3 plantas de ferroaleación, 7 plantas de coque, 6 plantas refractarias, 6 fábricas de hardware, 2 de aluminio, planta de titanio y magnesio. Me falta respiración para cuantificar todo eso. Estoy resumiendo. Y eso que solo hablé referente a las materias primas. También teníamos la construcción de maquinaria. Puedo dejar los nombres a un lado y mencionar ciudades. Kiev, Donetsk, Kharkov, Lugansk, Kramatorsk, Kremenchuk, Voroshilovgrad, Zhytomyr, Sumy, Nikolaev. Prácticamente en cada una de las ciudades había muy importantes empresas de construcción maquinaria. Sin mencionar la industria ligera y alimentaria, desde las fábricas de leche hasta las fábricas de pan y las grasas. ¿Y a quién le pertenecen todas las riquezas? ¿Al pueblo de Ucrania? No. Después de la privatización y los balazos obligatorios, esas riquezas pertenecen a los oligarcas ucranianos. Putin habló de eso. Sería un pecado no citarlo. Escuchémoslo. Политические и государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины. А политические выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Pero hay una pequeña cuestioncita. Yeltsin recibió lo mismo. Y Putin recibió lo mismo. Y los oligarcas rusos agandallaban igual, destrozaban todo igual. De igual manera mataban unos a otros 15 años seguidos. De igual manera se adjudicaron las fuerzas policíacas y a los nacionalistas, para que los protejan y cuiden. Vean el yate de Mordashov, la que huyó hace días a Vladivostok. Y recuerden cómo era Mordashov de joven, cuando privatizaba la planta de Cherepavets.
El proceso de la acumulación del capital inicial en los dos países de la ex Unión Soviética iban igual. Aquí nadie creó el capital. Ese capital no fue creado por nadie, como en los demás países en el siglo XIX, y tampoco del robo de las colonias. Esto nunca había ocurrido en la historia mundial. El capital aquí fue el fruto del robo de la sociedad socialista. Simplemente fue apropiada, acaparada, robada, y en Ucrania, y en Rusia, y en las demás repúblicas. Los merodeadores rompían en pedazos el fruto del trabajo de millones de personas, incluyendo el trabajo de los rusos y los ucranianos. Y cuando en ambos países la privatización terminó, el capital, como sucede siempre, empezó a crecer. Creció, se monopolizó, se cubrió de institutos financieros. Y después buscar expandirse a los mercados vecinos. Les recuerdo, para sacar el capital ruso a Ucrania y el ucraniano a Rusia, había todo lo que se necesitaba. Muchas de las empresas simplemente no podían existir una sin la otra. Las que alguna vez fueron repúblicas hermanas, ahora tenían que luchar por los activos. Aquí les va otro ejemplo. Deripaska y Vekselberg, después de sangrientas guerras corporativas, se adueñaron de todo el complejo de aluminio soviético. ¿Y dónde está la materia prima? Es la alúmina y está en Ucrania. O veamos el Uralhim del oligarca Mazepin. Está amarrado al puerto de Odessa por la exportación de fertilizante de Taliati Azov, porque la URSS construyó las tuberías de amoníaco de Taliati a Odessa. ¿Y de quién es el puerto? De algún Kolomoisky. ¿Entienden a qué me refiero? Lo mismo con la fábrica estratégica de motores Sich. Lo mismo con el suministro de titanio para la fábrica de Verkhny Saldinsk. Rusia no tiene titanio. Y pasa lo mismo con un infinito número de empresas. Empresas a las que miraban las corporaciones rusas y sus dueños codiciosos. Repito, era un proceso mutuo. Los oligarcas ucranianos, como Novinsky, Bogolyubov, Kolomoisky, con gusto compraban, mientras les daban el permiso, las arteles mineras de oro rusas, así como las empresas metalúrgicas y de carbono, o fábricas de confitería y pastelería. ¿Recuerdan? Мы стремимся к тому, чтобы уважать право собственности. Вот Алексей Леонидович, он горячий приверженец, считает, что это один из столпов экономической политики, и в этом смысле я с ним полностью согласен. У нас далеко не всегда так получается, и нам на практику нужно еще поправлять, и в законодательстве многое нужно сделать, но мы всегда будем к этому стремиться. То же самое касается и наших иностранных инвесторов, в том числе и украинских инвесторов. Петр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов. En Donbass ya se estaba derramando la sangre, y el banco de Kolomoisky en Moscú nadie lo tocaba. Y hablar de Privatbank en vivo tampoco se recomendaba. Una y otra vez me llega a la mente nuestra película con Vladimir Menshov. En 2009, de noviembre a diciembre, tuve que viajar por toda Ucrania. La idea era de Vladimir Valentinovich. Él me buscó. Me llevó a Mosfilm. Me enseñó algunas tomas, era un honor para mí. Y al ver todo eso, entendí que el concepto, ustedes cabrones, no la pagarán por Sebastopol, de la película Hermano, no nos sirve. No corresponde a la realidad. Hacían falta otras tomas, y me fui. El viaje lo pagó una televisora de gobierno. Y la película salió en ese canal de gobierno. Y cuando el material estaba listo, y cuando Vladimir Menshov dijo unas palabras muy importantes, que entre Ucrania y Rusia no hay diferencia, la mayoría de lo que les vamos a contar sobre Ucrania lo pueden observar y en Rusia. Así que no nos burlamos de nuestro vecino. Antes de la premiere de la película me llamaron los secretarios del oligarca Babakov. Ellos me pidieron ponerlo en los créditos. Yo nunca había visto a Babakov. Me empezaron a llamar gente de más y más y más arriba. Y yo me negué a concederles eso. Y al final, la televisora lo incrustó en los créditos. Miren. Y ahora abran el internet y lean de los intereses de la compañía de Babakov en Ucrania. Como sea, todos los procesos hay que verlos en movimiento. El crecimiento y el monopolio siempre llevan a la competencia, a una competencia entre monopolios. Y muy pronto resultó que dos no caben en la misma calle. Un capital ucraniano consolidado y un capital ruso consolidado empezaron por aquí y por allá dividirse los pedazos más ricos, arrebatárselos del hocico unos a los otros. La planta de alúmina de Nikolaevsk, por ejemplo, la más grande de Europa, después de la privatización y muchas fricciones, ahora le pertenece a Deripaska, a Rusia. Y hasta la fecha le pertenece a Deripaska.
fábrica y dejó de funcionar solo hasta finales de febrero. ¡Hey, patriotas de ambos bandos! Rusal, el mayor fabricante de aluminio en el mundo, sin contar China, suspendió el suministro de alumina de su planta en Nikolaevsk, la que se sitúa no lejos del puerto de Nikolaev, en Ucrania. Esto aumentó la interrupción de suministro de alumina y aluminio en el mercado, afirmó la consultora Wood Mackenzie. Toda la alumina producida en Nikolaevsk se transporta a las fundidoras de Rusia. En términos de metal, la fábrica en Nikolaevsk proporciona la producción de 75.000 toneladas al mes o 900.000 toneladas al año, lo que representa el 23% de toda la producción de aluminio de Rusal. Acuérdense de la batalla por la fábrica de las ferroaleaciones de Nikopol. Acuérdense de los pleitos por los puertos, por las centrales eléctricas, por los bancos, por las frecuencias de teléfonos celulares. ¿Se les olvidó o no sabían de eso? ¿Cuánta guerra hubo? Primero la antigua quitando a la fuerza y la reescritura de los registros de los accionistas. Y después con la participación de la artillería mediática pesada. Los canales de televisión de dos países, los canales más importantes, defendían a los propietarios correctos de los incorrectos. No se acuerdan, pero eso pasó. Después, la guerra por los activos pasó a la Cámara de Diputados, donde tenía lugar la compraventa de diputados y partidos. Сегодня было предпринято несколько попыток силового захвата завода с использованием Беркута и милиции. Работники завода отстояли завод. Мы получили сегодня больше 1000 телеграмм, имейлов, СМС со всех городов Украины о том, что совершенно разные люди, пенсионеры, студенты, предприниматели, трудовые коллективы поддерживают те требования соблюдения закона. Мы не уверены в том, что мы сейчас, час назад, отразили последний штурм. El año 2005 es recordado también con la venta de la fábrica metalúrgica más grande, Krivorazh-Stal. A vísperas de las elecciones de 2004, fue vendido a un consorcio de oligarcas, Rinat Akhmetov y Viktor Pinchuk. Y las condiciones de la privatización del concurso fueron tales de que a él se limiten el acceso a los potenciales competidores de compañías occidentales y rusas. La culminación de todo fue la batalla por el activo más sabroso, el sistema de transporte de gas, por el dinero del tránsito de gas, por el derecho de beneficiarse de la venta de las materias primas a Occidente. Деньги должны заплатить до последнего рубля, если не хотят, чтобы их экономика в конечном счете столкнулась с санкциями и требованиями со стороны Российской Федерации. Quizás se les olvidó cuántas veces se giró la válvula de manera desafiante por un lado y las amenazas de robo de gas por el otro lado. Ya no se acuerdan de la epopeya del gas con Chernomyrdian, pero deben recordarla, porque ya llevan 20 años coronándose y va en aumento. Este es el acumulamiento de los apetitos imperialistas, las contradicciones del imperialismo. Tampoco olvidan la cara de Zurabov, que fue el embajador en Ucrania. Zurabov en este momento participa como accionista de la repartición de la fábrica de Zangezur, en Armenia, cerca de la frontera, donde apenas hace un año ya había estallado una guerra. Él es el mayor contribuyente en Armenia. Para algunos es la guerra, para otros es la madre. ¿Y no se acuerdan cómo nuestra propaganda hace un año se burlaba del presidente armenio Pashinyan, calentando la guerra con Azerbaiyán? Puedes gritar, Rusia, ayúdame, pero tienes un ejército. Mientras ustedes dormían, Ucrania era despedazada por los capitalistas. La iban matando a mordidas. Y después, cuando los demás métodos no funcionaron, empezó a trabajar el juguete favorito del capital: intereses nacionales, patrimonio nacional. ¿Y quién expresa mejor que nadie los intereses nacionales? Claro, los nacionalistas. Los nacionalistas ucranianos por un lado y los defensores del mundo nacional ruso por el otro. Есть российские олигархи, которые финансируют украинских националистов. Есть. Есть люди, которые здесь имеют бизнес на Украине, соответственно, через этот бизнес им нужны какие-то лоббисты во власти, поскольку они видят, кто самый их интересует, это абсолютно с технической точки зрения. То есть кто может прийти во власть, правильно? То, что в Украине не могут прийти во власть какая-нибудь аморфная либеральная сила, однозначно. Если эту стабильность доходов предложат, например, западноукраинские националисты, то почему бы и нет? То есть он, как говорится, как Карл Маркс говорил, что да, капитал не имеет отечества. Oligarquía не имеет отечества. En 2005 ya se había intentado el primer Maidán. A propósito, ¿recuerdan a este tipo en las tribunas del Maidán?
Todo eso llevó y al segundo Maidán y al golpe de Estado 2014. Y ambos eventos no iniciaron solo por el apoyo de Occidente. Y las razones de ser de ambos eventos no fue la conspiración austrohúngara del siglo XIX, ni los padres del fascismo ucraniano Grushevsky o Danzov, ni los cuentos de Biden, ni las galletas de Nuland, ni el astuto plan de Putin. Más bien todo eso se puede decir y recordar, tiene lugar de ser. Pero ambos esos Maidán, esos eventos, en el corazón tenían otra cosa. Tenían en el corazón dinero, una batalla por el capital. Es la competencia capitalista la que salpicó las calles con agitación popular. El cómo pueden utilizar la agitación popular los capitalistas en sus intereses, porque podríamos decir, ¿qué tiene que ver el pueblo? Lo he visto muchas veces. Podemos recordar la fábrica de Kachkanarsky Gok en Rusia y la fábrica de alumina de Achim. Todo eso me tocó cubrirlo en televisión. Cuando tenía 19 años, en el programa Visión, yo contaba sobre la lucha por la planta de pulpa de papel en la región de Leningrado. Мы думали, что это, холостыни. Вот я только вышел из угла, и мне попала сюда пуля. А вот это пули, которые, значит, стреляли люди, людей, которые стреляли. Это не какие-то пули, это пули, значит, из пистолета Макарова, табельное оружие. Леш, нет у тебя вообще подозрения, что все это политика, и вас просто используют? Кому-то это просто выгодно все? У меня нет. Así de bonito se veía todo en el programa, pero detrás de cámaras quedó lo que no me permitieron decir en 1999. Por esta planta de pulpa de papel, hecho en la Unión Soviética, se trenzaron dos grupos oligárquicos y uno de esos grupos aventó a los trabajadores a las balas. Lo mismo en Ucrania, pobreza y ruina, igual a la pobreza en Rusia y a la ruina en Rusia. Primero obligó a salir a la gente en Kiev y después en Donbass, pero los oligarcas se aprovecharon de ambos impulsos. Por un lado, lavan el cerebro con la idea del nacionalismo ucraniano y por el otro lado, la idea de la resurrección del imperio ruso. Ustedes dirán, ¿acaso no había planes para adjudicar Ucrania a la OTAN? Un momento, ¿y acaso qué? ¿Allá no hay oligarcas? ¿No tienen corporaciones? ¿Acaso todos los activos que mencioné anteriormente no son de su interés? Claro que hay interés. Y el defensor de esos intereses precisamente es la OTAN, el cual no pretende entregar Ucrania ni a los oligarcas ucranianos, ni mucho menos a los oligarcas rusos. La OTAN es un techo, es una garantía de que Ucrania se convierte totalmente en una colonia de Occidente, que el capital ruso no podrá pescar nada ahí. Y es por eso que la fábrica metalúrgica más importante de Ucrania, el orgullo de la industria soviética Krivorazh-Stal, después de la privatización fue adjudicado a la compañía internacional ArcelorMittal, cuyo dueño solo parece hindú, pero en realidad es ciudadano del mundo, con un castillo en Londres y un pasaporte inglés. Y si ustedes no lo sabían, ArcelorMittal es el mayor contribuyente en Ucrania, hasta la fecha. 20 años tienen convirtiendo a Ucrania en un país de Latinoamérica. В каком-то отношении, я думаю, что большая часть постсоветского пространства превратилась в некое зеркало Латинской Америки. Когда я сейчас выезжаю из России в Украину, я попадаю в страну, которая мне напоминает вот мои детские фантазии. Я примерно так же представлял себе Парагвай времен диктатуры Стресснера. То есть одно дело, когда ты теоретически знаешь, что есть внешнее управление, что есть правительство, которое содержит на улицах группы парамилитары, группы ультраправых банд, которые выполняют социальный заказ. Y другое дело, когда ты видишь это своими глазами. Así es, esa es la pequeña diferencia entre Rusia y Ucrania, ya que el capital ruso heredó además las armas nucleares. Decidió en algún momento jugar con Occidente, chantajearlo, exigir respeto a sus intereses, más bien que no se metan en su tragadero. А потому что ты наглый сучий потрох, который думает, что он умнее всех, и на всех остальных кладет с прибором. Нет, Володя.
Сучий потрох — это ты. Теперь понятно, что тебя из органов турнули. Вот это вообще больная тема. Но ты теперь, как самый умный, будешь работать на меня. Как миленький будешь работать, как заинька. Пока я не скажу мясникам: фарш, рвите его, суку. Потому что сейчас за мной государство и спецслужбы. Я тебе внятно объяснил, а? ¿Pero acaso la misma Rusia, con su anticomunismo, su meneo de cola ante Trump, con su dependencia ante Occidente en todos los rumbos, acaso la misma Rusia es muy diferente a Ucrania? Ustedes no entenderán nada de lo que pasa hoy si no se acuerdan de los acuerdos de Medvedev en Kharkov, cuando nuestros oligarcas le ofrecieron a los oligarcas ucranianos $40.000 millones por la flota del Mar Negro y de que no entraran en la OTAN. Comprarlo y que nadie más lo hiciera, es lo que querían. Ну вот мы этому олигарху дадим вот это, возможно, что нам вот это будет. Ну и мы там раз-раз, где-то там и встретимся, так сказать, да, и все вопросы порешали. Порешали. Los oligarcas, según su capacidad intelectual, solo pueden resolver el problema de dos formas: o con dinero o a la fuerza. Эта сумма исчисляется приблизительно около 40 миллиардов долларов. Наши украинские партнеры получат скидку к цене на газ, которая исчисляется в размере $100 при цене газа свыше $330 за 1000 кубометров, или, если цена будет ниже, 30% от контрактной цены. O sea, se dijo, nosotros les damos $40.000 millones de los verdes, con gas barato y créditos, y ustedes defenderán a nuestros oligarcas, nuestros inversionistas, y la flota del Mar Negro en Crimea. Es un acuerdo típico de narcos, de maleantes. Los intereses del pueblo ruso o ucraniano nadie los tomó en cuenta. Por eso los activistas rusos en Ucrania siempre se quejaron, que los traicionaban, que los vendían, los usaban para lavar el dinero y el presupuesto. Desarrollo del mundo ruso en Ucrania. Например, взять Донецкую область и Луганскую область. Это, где, ну, скажем так, по половине населения являются этническими русскими. Но здесь нет никаких представительств России. В тот момент, как, например, в одном городе Донецке существует больше десятка консульств других государств, которые почему-то к нашему региону проявляют куда большее внимание, чем, например, Россия, которая вот рядом. Все больше и больше, к сожалению, идет ощущение, что нас предает, что Россия нас бросила. Вот это плохо. Я решил попробовать поработать в России. Мы просто работали на стройке, как самые обыкновенные гастарбайтеры. Я видел, как бьют совковыми лопатами и прутьями железными рабочих, если они в чем-то ошибаются и делают что-то не так. Я видел, как 10 человек живет в одной маленькой однокомнатной квартире зимой. Я с ними там жил. Я все это как бы прошел на себе, на своей собственной шкуре. Я вам могу сейчас сказать точно, как бы это ни прозвучало странно, любви к России у меня это не убавило, но это просто провело такую огромную черту. Y solo después pasó el maldito año 2014 y el Maidán con todos sus horrores nacionalistas. Les recuerdo, primero un grupo de capitalistas jalaba a Ucrania hacia Oriente y otra banda de capitalistas, la Unión Europea, jalaba a Ucrania a Occidente. Claro que a Occidente no le gustó que Ucrania fuera comprada por Gazprom. Claro que hicieron todo por romper ese trato. ¿Y qué más iban a hacer? Desde luego que no a todos los oligarcas ucranianos les gustó tal insistencia, que parecía más un ultimátum para unirse al bloque económico. Y de no aceptarla, Ucrania perdería $1.500 millones al año. Desde luego que a muchos oligarcas ucranianos les gustaba más la idea de firmar contratos con los oligarcas de la Unión Europea. Hay que ser un marxista demasiado ignorante y demasiado tonto para no ver aquí un conflicto de las aspiraciones imperialistas. Hay que dar tal definición de imperialismo, la que conlleve en sí los siguientes 5 indicios. Primero, la concentración de tal producción y tal capital que ha llegado a tal etapa de desarrollo que se crearon monopolios tan grandes que juegan un papel imprescindible en la vida económica. Segundo, la fusión del capital bancario con el capital industrial y la creación con eso del capital financiero y la oligarquía financiera. Tercero, la exportación de los capitales, a diferencia de la exportación de las mercancías, adquiere un valor de especial importancia. Cuarto, aparecen los monopolios internacionales de capitalistas que dividen el mundo. Quinto, los capitalistas más grandes ya se repartieron todo el planeta.
Sí, el bloque de las ex repúblicas soviéticas es mucho más débil que la OTAN o la Unión Europea, pero en primera, la cantidad de misiles es similar. Y también hay otro detalle que no debemos olvidar. Hoy al bloque ruso se une China. Vean cómo lucharon contra los gringos por los muy importantes activos, muy importantes para su industria aeronáutica. Por la misma fábrica ucraniana Motor Sich. ¿Acaso no ven los indicios del imperialismo? O quizás deban ponerse unos anteojos. Обманула. Да? Запутала. Ты подлая. ¿Acaso las compañías rusas no compraban los activos europeos? ¿Acaso no hubo después expansión hacia África o a Oriente Medio, utilizando mercenarios? ¿No vendían armas a todo el mundo? ¿Acaso no se levantó la bandera de un nacionalismo ruso desvergonzado, obligando a un granuja como Purishkevich a dar vuelta en su propio ataúd? Los integrantes de BRICS se reunían cada año. Por ejemplo, en Ufa en 2015 era una reunión muy importante. Ellos repetían una y otra vez que Occidente es débil. Quizás llegó el tiempo de volver a retomar algunas palancas. Quizás ellos creían que podían tomar su puesto. Exacto, ellos querían tomar el lugar de Occidente. Y de esa manera, adentrándose en el sistema, solo dispararon las contradicciones. O sea, si una compañía rusa empieza a trabajar en Sudáfrica, ¿qué hará ahí? Sí, claro, puede nombrar a esas compañías. ¿Qué hacen ahí? Sería interesante saberlo. Por ejemplo, Abramovich, el dueño del Chelsea, compró la segunda fábrica más grande de hierro en Sudáfrica. Él bloquea su trabajo, saca los beneficios y después lo vende cuando los chinos bajan los precios en el mercado. Eso es una tragedia. La otra compañía de Sudáfrica le pertenece al ya mencionado hindú Lakshmi Mittal, y él hace lo mismo. Nosotros creíamos que los capitalistas rusos, los capitalistas hindúes, los capitalistas chinos no se parecen a los capitalistas de Occidente. Y resultaron ser iguales. Resultó que eran igual de caníbales cuando se trata de la ganancia. Continúe, cuénteme de más compañías. Vean a Rosatom, llegó a África con contratos de $100.000 millones. Eligieron a un socio bastante malo, llamado Jacob Zuma. A él lo envenenaron con veneno de resina. Lo trataron en Moscú en 2014. Vladimir Putin lo recibió cordialmente, pero al mismo tiempo se estaban firmando los contratos. Y la construcción de 8 estaciones nucleares se corrompieron de abajo hasta arriba. Al acuerdo fueron invitados 3 hermanos oligarcas de la India, de la famosa familia Gupta, la que se comprometió a impartir el uranio. El proceso se trasladó a la corte, donde los abogados lograron frenar el acuerdo. Los rusos perdieron $100.000 millones porque eligieron socios incorrectos. Traeré otro ejemplo. Un banco ruso conjuntamente con un banco suizo le dan un préstamo a Mozambique. El acuerdo tiene tantos trucos que ni siquiera lo publicaron en el balance internacional. Era un trato secreto con la clase dominante de Mozambique. El dinero debió ir a la flota de pesca, pero nunca llegó al destinatario. Empieza un escándalo enorme, pero nadie puede regresar nada. En Zimbabue, una historia similar con la extracción del platino. Participa Rustej, platino a cambio de armas, que necesitan los dictadores como Mugabe o Gayi para la represión del pueblo devastado. Con otras palabras, los rusos son iguales que los chinos y estos igual que los hindúes. Ellos se comportan como todos los imperialistas, roban y chupan la sangre. Peor, es una tragedia. Son estados del cinturón subimperialista, porque cada uno de ellos alguna vez también fue explotado, igual que Rusia en los 90s. Imaginemos que yo soy el presidente de Rusia, el comandante en jefe. Imaginemos que me gustó esa gasolinera y me la quiero adjudicar. Si yo no me adueño de esa gasolinera, de ella se van a adueñar franceses o británicos. Y tampoco quiero que mis soldados sean atrapados y después que alguien en la tele muestre que traen insignias rusas y nos pongan nuevas sanciones. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Qué bueno que mencionas lo de la gasolinera. Pensé que yo tendría que llevar a ese tema. Tú solo acabas de contarlo todo. Primero, respecto a que las guerras ya no son como antes. No coman ansias, ya tendrán su guerra verdadera. En la URSS decían, ojalá que ya no haya guerra, pero al parecer algunos ya piensan diferente. Lo que vivió nuestro país en la Segunda Guerra Mundial, no se lo deseamos a nadie, ¿verdad? Pero como alguna vez dijo Vladimir Mayakovsky, gotas de sangre de un camino punteado se arrastran por el suelo. No por nada el mundo es redondo. Alguien dispara a alguien desde la esquina. Y ese periodo que él describe antes de la Segunda Guerra Mundial
Y el periodo de hoy es absolutamente igual. Primero, pequeños enfrentamientos, robo menor. Primero, pleitos con manos ajenas por una gasolinera. Así se manejaban también las empresas militares privadas antes de la Primera Guerra Mundial, como Purishkevich, que era un soldado de guerra de aquel tiempo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Claro, todos de ahí. El soldado de la suerte se fue a pelear a África. Todo eso lo entiendo perfectamente. Todo empieza así. Y ya cuando se topan los intereses de los países y no de las compañías, empieza la guerra de verdad. Operaciones de ejércitos, con frentes y todo, donde van a participar millones de personas con armas de aniquilación masiva. Y ni las operaciones locales ni los mercenarios serán suficientes. Para el capital ruso, como para cualquier otro capital, para promover sus intereses, necesita el mito nacional. Ya que una nación, lean los libros de Marx, no es algo milenario. No existen las naciones milenarias, como les dicen en cada esquina y en cada tribuna. La nación es el producto de las relaciones burguesas. Las naciones se conformaron no hace mucho, y de igual manera se reinventa el mito del imperio ruso. Un mito asesino para una nación multinacional. Самый большой националист в России – это я. Дмитрий Анатольевич Медведев не меньший, в хорошем смысле слова, русский националист, чем я. Imperio. ¿Acaso esa palabra no sonaba en todos los programas de radio, de televisión, de internet? Когда ты говоришь про империю, это тоже определенного рода, так сказать, генетический код. Это мечта. Власть может быть коварной, ум может быть хитрым. А сила, умноженная на мудрость, это и есть Россия, это и есть империя. ¿Y acaso los oligarcas que invertían en la cultura de alguna manera no nos decían que querían resucitar los zaristas, regresar el tiempo antes de los bolcheviques? ¿Acaso no se conmemora a Mannerheim, a Ilyin? ¿No se hacen procesiones zaristas? Bodas estúpidas, flores a Solzhenitsyn, a Kolchak, o las de películas antisoviéticas y otras que glorifican a los zares. Доска в честь Маннергейма – это еще одна попытка в канун столетия русской революции преодолеть трагический раскол в нашем обществе. Hay que hacer monumentos a Kolchak, a Wrangel, a Деникин, a Krasnov. Глобализм, либерализация, демократия, современный мир, современная наука, она размывает представление об империи. ¿Acaso Dugin no se ha convertido prácticamente en el ideólogo de este sistema? ¿Acaso el oligarca Malofeev no puso a sus presentadores de la televisión oficial? Y cuando estos personajes nacionalistas viajaron a Bielorrusia para también contarles que fueron inventados por los bolcheviques, igual que los ucranianos, y que son parte de una gran Rusia. Y la mentira fundamental en toda esa pirámide de mentiras sobre Ucrania se puede formular bastante simple. Es la mentira de que el pueblo ucraniano existió y existe. Ucrania es Rusia. A todos a los que hoy describen como ucranianos son rusos. Rusia y los rusos tienen todos los derechos sobre esos territorios. ¿Acaso el gobernador Degtyaryov no anunció la llegada de un nuevo emperador? Yo soy fan de Iván el Terrible. Y prometió deshacerse de la plaga bolchevique. ¿Acaso no había un feroz anticomunismo por todas partes? Aunque hasta hoy sin represión masiva. Hasta hoy. Y este también, personaje, el presidente ayer nos dijo que inventó a Rusia. Alguien le disparó. Buena puntería. Parece que les enfadó tanto que empezaron a dispararle. En los primeros meses de la guerra, más del 60% del Ejército Rojo, soldados jóvenes, los que habían nacido en una época sin Dios, la mayoría de ellos no estaba bautizada. Ellos murieron. Fueron víctimas por una causa sin Dios. Y la guerra la ganaron los bautizados. Hoy queremos honrar la memoria del
último zar. Lo más horroroso para mí, si hablamos los hechos que afectaron el desarrollo de Rusia, es la revolución. Lo de 1917 es una catástrofe. Y más el cambio del calendario, porque muchas de las personas perdieron su cumpleaños. Se movieron para 2 semanas después. Y eso trajo giros energéticos muy malos en el espacio y hasta hoy obstaculizan el desarrollo del país. Y que Lenin no esté enterrado es horrible. Это связь империи, императора как Катехана, удерживающего, и конца, то есть приход Антихриста и удерживающий от конца, они связаны в самом определении. И такое монархическое начало, оно доминировало в русской истории до советского периода и во время советского периода даже сейчас. Мы общество монархизма снизу, народного монархизма. Монархия по полю. Stalin, el emperador rojo. Así lo llaman. Por Dios, por el zar y por la patria. Suena bien, ¿no? Hacia allá hay que movernos. Dios cuida a nuestro zar. Yo, aunque sea una anciana, en realidad, en vida y en esencia, hubiera estudiado el idioma alemán solo porque en ese idioma habla Putin. Entonces, el imperio lo resucitaban, cosacos golpeando gente en las manifestaciones hay, la milicia ya otra vez se llama policía, el águila de 2 cabezas se asoma por todas partes, desde monedas hasta el montón de empresas. Total que tenemos pico y garras, pero los canarios también tienen. Entonces, el imperialismo ruso es una broma, una anécdota, un invento, porque hablan mucho de imperio, el imperialismo no aparecerá. Nosotros debemos regresar Donbass, Lugansk, Kharkov y Odessa y Nikolaev y Jersón y Chernigov hacia al mundo ruso, al mundo ruso. Algunos lugares serán abandonados por los americanos y habrá una batalla por su herencia. Afganistán, Siria, sí, claro. Y todas esas zonas van a empezar poco a poco a librarse y vamos a tener la posibilidad de activizarnos un poquito por ahí. Va a haber cada vez más y más. Y en ese sentido, esa idea del mundo ruso, ser más altos que todos y ver más allá de las fronteras y agarrar lo más que se pueda en ese mundo. O sea, no bajo control, sino simplemente poseerlo, en el sentido más puro de la palabra. No somos un imperio comercial, no somos un imperio interesado, y no somos un imperio rentable, si es que se puede decir así. El territorio es el resultado más grande de la competencia de las naciones. Todas las guerras, y las guerras son la tensión más alta de la competencia, todas las guerras son por el territorio. Y no se habla de que está bien o está mal, es el indicador del éxito de todas las naciones. ¿Me entiende, verdad? Sí, es el territorio que tenemos. Con el territorio viene la geopolítica, con el territorio vienen los recursos, o sea, la economía, el nivel de vida y todo lo demás. ¿Por cuáles ideas se puede matar? Por las que uno está dispuesto a morir. A propósito, un par de palabras sobre los comunistas de bolsillo. ¿Y por qué no los matan así como en Ucrania? Razón solo hay una. Ellos no son comunistas. Están domesticados. Ellos realizan la función de freno para el proletariado. Por eso la nostalgia por la Unión Soviética es solo una envoltura. Es la hoz y el martillo el 9 de mayo. Es solo un instrumento de la supresión de la conciencia de clases. Es una droga con la que puedes tener en rienda a millones de personas que son cada vez más pobres. Miren qué resistente es Yuganov. ¿Por qué tendrá tanta resistencia? ¿Acaso con la mentalidad de la gente soviética? Es una gran fortuna que sea tan resistente. Debemos de estar agradecidos con él por eso. El año 96 le rompió la espina dorsal. Pues excelente. Y precisamente así es como lo ocupamos. Y como todos los oligarcas, los nuestros estaban dispuestos hasta enrojecerse de vergüenza. Ellos le quitaron a la URSS el abrigo viejo y recibieron muchos bonos, desde su lugar en la ONU hasta la Estación Espacial Internacional. Lean a Marx. Como decía Marx por ahí, el capitalista no se negará a la ganancia adicional. Que paguen todo, hasta el último rublo. Condenar y rechazar absolutamente todo lo soviético para nuestros oligarcas es imposible, porque es dinero. Tendrían que pagar reparaciones como los alemanes, multas, son pérdidas. Por eso el capital ruso sufre de esquizofrenia. Sufren por no poder decidir. Por un lado odian a Lenin, el que puso minas por todas partes, y el deseo de quedarse con las riquezas de Lenin, o el lugar de la ONU que les dejó Stalin. Como el perro de las 2 tortas.
Si no fuera por eso, Deripaska, Abramovich, Lisin y los demás oligarcas, ¿desde cuándo que hubieran tumbado todas las estatuas de Lenin como en Ucrania? Este les contará mejor que yo. К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совести. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Настоящая декоммунизация. Y ahora nos haremos la pregunta, ¿y acaso se podía hacer de manera diferente? ¿Que no fuera así? En la pregunta se esconde la alusión de que los capitalistas rusos fueron obligados a atacar primero, obligados, y no tenían otra opción. Permítame, para no quedar atrapado bajo el martillo del Código Penal, responder a esa pregunta con mis propias preguntas. ¿Por qué, si se estuvo hablando de laboratorios con armas biológicas, nadie nos dijo de ellas antes de la operación? ¿Por qué no se habló de esas armas cuando Lavrov hacía sus ultimátums a Occidente, en múltiples reuniones, meses antes? ¿No será porque el resultado no concordó con lo esperado? ¿No sería porque los ucranianos no nos recibieron con flores? ¿No sería que se tuvo que explicar el fracaso de la operación? ¿Por qué, si el motivo son las armas americanas en Ucrania, peticiones similares no le fueron entregadas a Letonia, Lituania y Estonia? A 600 kilómetros de aquí está la división de tanques de la OTAN, y el tiempo de vuelo de esas bases a Moscú o a San Petersburgo es insignificante. Esas son las ruinas de la base Skrunda-1, al occidente de Letonia, parte de lo que alguna vez fue un poderoso sistema de defensa soviético antimisiles. Esta ciudad del ejército fue cerrada en el 98, como parte de la reconciliación con Occidente. Asociación por la Paz, así se llamaba el programa con Bruselas. Letonia de todos modos desmonta el radar para demostrar que se libera de la ocupación soviética. Hoy el gobierno de Letonia quiere entregarle este espacio a los militares, lo que significaría solo una cosa, que otra vez en una base soviética abandonada aparecerá una base de la OTAN. Y los queridos invitados llegaron bastante rápido. En todas las bases soviéticas abandonadas en el Pribáltico ya hay nuevos inquilinos. Aquí en el aeródromo Ilin-Varde se encuentra la base de los drones depredador. Ahora tenemos una gran oportunidad de invitar a nuestros aliados y realizar entrenamiento de los vuelos de combate. ¿Y para quién, si la operación fue espontánea y obligatoria y no fue planeada durante años? Fue escrito el artículo antirrusia en verano. La antirrusia que ya estaba muy descontrolada. Artículo en el cual se hablaba de los ucranianos como una rama del pueblo ruso, inventada por el maldito Lenin. Los bolcheviques crearon las fronteras incluso antes de crear la Unión Soviética. Y todo lo hacían con voluntarismo, sin preguntarle a la gente. Todos los trucos del proyecto antirrusia lo conocemos muy bien. Y nunca permitiremos que nuestros territorios históricos y la gente cercana que vive ahí la usen en contra de Rusia. Y para los que lo intenten hacer, quiero avisarles que de esa manera destruirán su propio país. El ministro Shoigu obligó a los soldados a estudiar el artículo sobre Ucrania. El gobierno adjudicó ese artículo a la base educativa de las escuelas militares. Entonces, ¿fue algo repentino o algo preparado anticipadamente? ¿No sería que por eso se apretaban las tuercas? Se cambió la constitución, los votos se hicieron vía internet, con unos diputados en época de crisis muy obedientes. ¿No sería que por eso construyeron esa iglesia tan extraña para el ejército, donde los soldados los felicitaban con el 22 de junio? Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем
Всех вас сердечно поздравляю. Мы должны держать сухим порох в пороховницах, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало в сознаниях и в сердце каждого, кто принимает присягу. ¿No sería que por eso mantuvieron a Donbass en ese estado? Lo vendían. Regresaron los oligarcas, los líderes populares fueron quitados del camino, y eso incluye a los comunistas. ¿Y por qué no les ayudaron antes, cuando la gente estaba a la alza y aún no había fortificaciones? ¿Cómo debe ver todo eso un marxista? Estudien el comportamiento de las figuras principales, pero antes de los actos hostiles. В интернете тут увидела одну шутку. Почему, в отличие от других стран, у России нет беженцев, когда трудная година? Потому что русские сразу бегут в военкомат. Поэтому пусть наши так называемые партнеры это имеют в виду. Да молитесь на ту, что Россия. Recen para que Rusia no los destruya en 2 días. Recen. Seamos sinceros, ¿acaso esto no es una preparación mediática para la guerra? ¿Y fue una reacción? La Unión Soviética perfectamente entendía el peligro que representa la Alemania nazi. Los campos de concentración ya trabajaban, y las chimeneas también. Junto a Alemania había países ocupados. Pero la URSS no podía, bajo ninguna circunstancia, atacar primero. Y no fue por cuestiones técnicas o morales, sino porque hubiera juntado a todos en su contra. Berlín, Tokio, Londres, Washington, todos estarían en contra. Habría un frente único contra los bolcheviques, y eso sí que sería difícil. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта о ненападении, не могла стать на путь вероломства. Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение 1,5 годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии. Что выиграла и проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией. En el mundo hay una crisis económica global. A la hegemonía del centro imperialista, Estados Unidos, le amenaza un adversario que crece muy rápido, China. Estados Unidos y China se empujan en el mapa del mundo. Ese es el contorno de una guerra mundial, una guerra imperialista. Porque China no es un país socialista. Y el hecho de que China esté detrás de nosotros no quita la naturaleza de las contradicciones imperialistas. Como y 100 años atrás, primero hay flashes, chispas, la crisis en Venezuela, el presidente derrocado en Bolivia, los golpes de Estado árabes, la guerra en Siria, en Yemen, los problemas de Bielorrusia, de Kazajstán, la guerra civil en Myanmar, los enfrentamientos en la frontera indochina, chispas, y ahora enfrentamientos en Ucrania. Aún son enfrentamientos de vanguardia, periféricos, del siguiente inevitable conflicto mundial que se acerca. Entendiendo lo vulnerable de la estrategia de Trump, la que tanto nos gustaba, pedirle a Rusia de que no se meta en el pleito contra China, y le cambiaron por una estrategia más primitiva, sacar a Rusia con un solo golpe y poner muchas trampas a su alrededor, y encargarse de China uno a uno. Ese es el plan, sacar a Rusia de un golpe, un esquema muy prometedor. El esquema de los hooligans y los maleantes, noquear al más débil para que el fuerte se asuste. Y viendo cómo explotan esas burbujas infladas por años de patriotismo aquí, los camaradas chinos, y estoy seguro de eso, harán sus conclusiones, ya que ellos también tienen su conflicto. Recuerden que China no ha participado en ninguna sola guerra directamente desde 1979. Por eso China no se mete en la cuestión ucraniana. Y por eso aún no inició su pequeña guerra con Taiwán, por más que quisieran nuestros patriotas. Aunque ese plan seguro se consideraba, no por algo China es el único país que no sacó su embajada de Kiev. Pero los guiones que escribían los jefes desde las tribunas hace algunos meses, esos guiones hubo que reescribirlos. ¿Y qué es lo que hacía Washington al respecto? Hace un año o un año y medio,
Con la llegada de Biden, Estados Unidos fue muy claro. Nadie de los competidores pondrá en duda la hegemonía de Estados Unidos en Europa. La ganancia y el dinero es de ellos. Que no iban a permitir el gasoducto de Nord Stream 2, nada de tubos. Y preparando a Ucrania para la guerra, Estados Unidos empezó a apoyar mucho más a los liberales rusos. El proyecto Navalny se elevó a tope. No sé quién envenenó a quién ahí, pero cuando Navalny salió de Alemania, él no creía que lo iban a meter a la cárcel. Detrás de él había una gran fuerza y garantía. Pero Biden dijo que no buscaba el cambio de gobierno en Rusia. Así son sus garantías. Pero el arresto es el inicio del camino. Así lo ve él y sus titiriteros. Y todo apuntaba a que se venía algo grande. Y no por algo el año pasado hubo tantas guerras de los diplomáticos. Continuaron los problemas de dopaje y las descalificaciones. Arrestos y extradiciones solo eran el inicio. Después se echaron abajo los acuerdos de Minsk. Cuando llegó Biden, la presión a Zelensky fue tal que después de todas sus maniobras, él tuvo que enterrar esos acuerdos. Se hizo intencionalmente con sus manos. Él se negó a firmar los papeles. Y eso ya obligó a Cossack a decir aquella frase. El proceso de los acuerdos de Minsk bajó a cero desde el año 2015. Nadie le hizo caso a esas palabras. Y eso fue antes de que empezara todo. Se habló del año 2015. ¿Y qué es lo que había pasado en 2015? Esas palabras significaban el regreso al conflicto, porque en 2015 pasó lo de Debaltsevo. Solo faltaba ver quién es el que va a empezar. Y al parecer, en las reuniones con Biden, y no sabemos a ciencia cierta, pero Putin daba a entender, si ustedes echan abajo el proceso de paz, Rusia no tendrá opción. Basta de chantaje. Como una botella en la pelea callejera. Ustedes quebrantan el tratado de paz, nosotros a Ucrania. Ok, dijo Biden, rompan, destruyan, es lo que queremos. Y quizás alguien, al escuchar esas palabras, vio la posibilidad de beneficiarse al dividir Ucrania. Y hoy vemos, como lo predijimos antes, que estamos ganando la situación mundial. Que el mundo realmente se cansó de Ucrania. Eso de estar mendigando, siempre descontentos, el no poder hacer nada, no les sirven a nadie, ni a ellos, ni a nosotros. A nadie. Yo hace mucho, cuando todo eso apenas estaba empezando, yo a un importante alemán le dije, ustedes están contentos ahorita que lo obtuvieron, pero ustedes nos van a tocar la puerta y nos van a decir, tómenla de vuelta. Eso se los aseguro, y eso ya empezó. По словам британских журналистов, британских, не российских, Байден непроизвольно, то есть случайно, и уж точно не назло окружающим, выпустил газы прямо во время встречи с герцогиней Корнуэльской Камиллой. Неподалеку находились принц Чарльз, а также герцог и герцогиня Кембриджские. По словам источников, звук был, я снова цитирую материал британских журналистов, громким, протяжным. Pues ya está viejo, ¿no? El aplomo y el exceso de confianza de los funcionarios del Kremlin y el encargado de las cuestiones de Donbass, Surkov, nos dice precisamente eso. No entendieron al viejo, muy pronto quisieron enterrarlo. Hicieron conclusiones incorrectas del disque escape de Biden de Afganistán. Biden es solo una vitrina. Detrás de él hay corporaciones gigantes e intereses industriales y militares. Ellos mandaron una invitación a la ejecución. Y esa invitación fue recibida. Estados Unidos necesita un descanso. Estados Unidos retrocede. No es que se esté rindiendo, solo retrocede para reagruparse. No se está destruyendo, como muchos creen. Falta mucho para eso. Y sin embargo, va a retroceder. Va a hacer nuevos enfoques. Y eso se ve ahorita. Piden que los dejen en paz, como cuando cuelgas en una puerta la señal de no molestar. Y ese retroceso que está sucediendo le da una oportunidad al mundo ruso y a Rusia en sí. Y nuestro país, nuestro sistema bastante compacto, puede aprovechar esa situación. Ustedes ven lo que dice Surkov. La viejita gringa retrocede para esconderse como caracol. Y nosotros vamos a juntar lo que se les caiga en las garras. No es un imperio. No es un imperialismo. Seguros.
Y ahora vayamos a los eventos de finales de febrero. ¿Por qué se tomó la decisión? Sobre esto nos cuenta, según mi visión subjetiva y quizás errónea, uno de los participantes en 2014 en Donbass, días antes. Вот давайте подумаем, что вот делать? Снова отвести войска? Вот не могут бесконечно, группировка аж из Владивостока, из Хабаровска приехали войска, вот, не могут они вечно сидеть месяцами в грязи, в большой дальности от своих пунктов постоянной дислокации. Не могут. Собрать, как говорят американцы, я не знаю, правы они, не правы, 125 батальонных тактических групп, из которых с минимум 100 вдали от своих мест постоянной дислокации, это не шутка. И вечно их держать в этой грязи невозможно. Держать их дальше, это гарантированно снижать их боеспособность, причем чем дальше, тем больше. А что с украинской стороны? А Украина может дожидаться, пока российские войска уберутся по своим местам постоянной дислокации хоть год, хоть два. Что делать в этой ситуации? Что бы вы сделали в данной ситуации? Я не знаю, что решили в Кремле. Я, естественно, не знаю, что решили в Генеральном штабе. Я могу судить только по некоторым косвенным признакам. В данной ситуации единственный нормальный выход с точки зрения военного – это не ждать, пока у тебя половина солдат попадет в госпиталя с дизентерией, а раз война неизбежна, ударить первым. Otra vez, Kiev, bajo el mandato de los Estados Unidos, juntó una agrupación ofensiva, la que continuamente amenaza con destruir Donbass. Y esa amenaza obliga a Rusia a llevar a sus ejércitos desde toda Rusia y tenerlos en los campos 1 mes, 2, 3. Es un juego de nervios y no pasa nada. Y después tú tienes la pelota y tienes que o llevarte los ejércitos, pero después muy probablemente vas a tener que regresarlos desde Siberia o desde más lejos, y eso es dinero, desorganización. O dar el primer paso, cruzar la frontera, la línea roja. El ejército no es cualquier cosa, se descompone en lo frío y en lo sucio. Entendiendo todo perfectamente y guiado por la inteligencia, Biden lo predijo, Moscú atacará. We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. Y ya saben lo demás. En unos meses salieron cosas a la luz que se tendrán que decir en voz alta, si no es por mí, por otros. Las bocinas oficiales están cambiando su tonalidad. No, esto no es la tormenta en el desierto. No es lo mismo que corretear beduinos en las arenas con armas estratégicas. Pues no, el viejo gringo tomó sus pastillas y aún no está loco. Y en el Pentágono aún entienden las cosas. De repente resultó que caímos en la misma trampa en la que cayó Yugoslavia. La tarea fue limpiar el tablero, borrar las ilusiones en las caras de los peones y enfocarse en las piezas verdaderas. Demostrar la diferencia de la fuerza bélica del imperialismo de la OTAN y el débil imperialismo ruso, aunque con muchas ambiciones, que ahora espera la ayuda del capital chino. Esto no se parece a Afganistán, se parece más bien a la guerra de Crimea del siglo XIX, cuando ya fue claro que a bayoneta calada las guerras no se ganan, y que la guerra ya no es cuestión de soldados, sino de tecnología y armas. Cuestión de sistemas económicos, de la ciencia y de la educación. Es lo que traté de explicarles a los soldados mercenarios y sus fans, pero no me quisieron escuchar. En esa lógica falsa, el águila bicéfala es lo mismo que la hoz y el martillo. La URSS es Rusia y Rusia es propiedad privada. Y la propiedad privada es una de las formas que puede tener la patria. Todo lo que pasa es absolutamente lo mismo que hacen en Ucrania con el patriotismo y la historia, la burguesía. Cuando explota la euforia, cuando gritan, le ganamos a Napoleón, le vamos a ganar a la OTAN. El objetivo de ese grito patriótico es callar, es opacar la voz de la razón. ¿Cómo exactamente les vamos a ganar? ¿Quién personalmente les ganará? Todos irán a ganarle. ¿Quién guiará esa victoria? ¿De dónde saldrán las tecnologías para la victoria? ¿En qué base de producción? Venceremos. El Kremlin tenía sus propios planes y Washington los suyos. Y su objetivo final, a propósito, no es la derrota bélica de Rusia, sino que una crisis política a gran escala. Crisis. Y los vencedores serán los mismos que fueron vencedores cuando estaba Yeltsin. Y si no va a ser Navalny, será alguien más. Aunque Navalny podría ser. Así pasó en Yugoslavia. Vean el video anterior. Al no conseguir lo deseado en el frente, las negociaciones tras bambalina llevaron a la apatía y después la explosión del revanchismo, la revancha, la ofensa del sentimiento patriótico y nacional
Finalmente derrocó a Milosevic. Y ahora una pregunta para los socialchauvinistas. Esos zurdos que querían mojar sus botas en el río Dnieper. Esos disquerrojos que apoyaron. ¿Es posible una denazificación o una demilitarización? Si esto sucede solo en Donetsk y en Lugansk, ¿o pasará absolutamente lo contrario? ¿Qué Ucrania surgirá después de esta operación especial? ¿Cómo se sentirán los comunistas de esa Ucrania? ¿O simplemente los rusos étnicos? ¿Se irán los misiles de la OTAN? Al final, ¿desaparecerán los laboratorios? ¿Y el reconocimiento internacional? Cuando llegará solo de Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Quién y cómo planeó esa operación? ¿Se harán algún tipo de conclusiones en lo alto? ¿Por qué los responsables de la guerra mediática le entregaron a sus oponentes todos los ases? Como lo son los tanques con letras latinas entrando a un poblado ucraniano. ¿No pensaron en esa asociación? ¿No estudiaron la historia? Entonces me pregunto, ¿cuál es el nivel de competencia del cuartel general? ¿Por qué fracasó la sustitución de importaciones? Tenían 8 años para eso. ¿Cómo te puedes meter en un pleito con la OTAN sin resolver anticipadamente lo de la medicina, lo de la base alimentar y la producción? ¿Acaso es posible obtener un 80% de aceptación de la operación en un país que está muriendo? Muriendo desde el punto de vista demográfico. Y más si este apoyo es de los que ya vivieron su vida. Mientras que los jóvenes, sin los cuales ningún ejército es posible, se distancian del problema, no les interesa. O hasta corren. Los jóvenes. La juventud en los últimos 8 años fue arrebatada por YouTube. Ustedes ya les quitaron el Instagram. Esta es la única diversión que les queda. Es precisamente el paso que esperan en el oeste. Desconéctenlo. Esto solo va a acelerar la ebullición de la cazuela. ¿Quién y con qué fuerza en época de sanciones y no en la época del crecimiento del petróleo, como lo fue con Chechenia, va a reconstruir las ciudades destruidas? ¿Quién le dará el trabajo a la gente? Señores socialchauvinistas, díganme, ¿por qué en las negociaciones está Abramovich? ¿Por qué no se bombardea la propiedad de los oligarcas ucranianos? ¿Y por qué continúa? La exportación de gas continúa, en lo máximo, continúa. В Лондоне собираются вся шваль, которая где-то наворовала деньги. И эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги в Лондон, почет и уважение, почетный вор. Сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается. Значит, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну, вот такой оазис для преступников. Si en Londres están los canallas, entonces ¿quiénes son? Friedman, Avin, Usmanov, Bulavatnik, Chubais. Bueno, supongamos que son canallas, pero si son canallas, porque los canallas iban al Kremlin como a su casa. ¿Cómo diferenciar a los canallas de los que no? ¿Y qué pasará con Kaliningrado? ¿Y qué detendrá a Suecia y a Finlandia de entrar a la OTAN este otoño? ¿Todo esto acelerará o frenará el nuevo conflicto con la China? ¿Y están seguros de que Rusia no será la nueva Ucrania en este conflicto? Cuando todo el occidente y todo el oriente metan sus garras en ella. Povietkin o Klitschko. El grito de aliento desde tu casa no afecta al curso del combate. Entiéndelo. Esto no es fútbol y no es box. No es un estadio o un cuadrilátero. Es una realidad objetiva, que no depende de los gritos ni de los sentimientos patrióticos, sino de lo material, de lo matemáticamente cuantificable. Viendo otra vez la filmación de cómo se sacan el cerebro a golpes los gladiadores, otra vez recuerdo nuestra película sobre Ucrania, y una vez más me doy cuenta que solo con las películas no se puede evitar la catástrofe. Algunos de los protagonistas de nuestra película hoy se esconden en los sótanos, se esconden junto a sus hijos y maldicen todo lo que está pasando. Yo quisiera, pero no puedo leerles todas las cartas que me han llegado. Día a día están en contacto conmigo Lugansk, Donetsk, Kiev, Odessa, Kharkov, Kryvyi Rog, Dnepropetrovsk. Yo cada mañana escribo y no siempre obtengo la respuesta. Я вам могу сейчас сказать точно, как бы это ни прозвучало странно, любви к России у меня это не убавило. Чего вы этим добились?
Вы понимаете, что с момента, как вы начали бомбардировку, массовую бомбардировку Украины, повскакивали люди со своих постелей, и в тероборону записалось 90% русскоязычных. Там украиноязычных в Харькове 10 только процентов, 90 туда процентов записались русскоязычных. Потому что вы безумны, ребята, вы просто безумны. Regresando de Donbass en 2014, me sorprendió lo sereno de la gente en las tiendas de Moscú. Muchos creían que Donbass está lejos y con sus vidas no pasará nada. Ellos se equivocaban, pero muchos de nosotros hoy pensamos igual. Recuerda a los trabajadores ucranianos que me encontré. Igor y Oksana de Ternópol. Igor, por ejemplo, nos puso la puerta aquí. Un día llegó con un trauma. Se cortó un dedo cuando le hacía una escalera a un moscovita rico. Se tomó una caja de pastillas. No escuchó a nadie que le dijera, no trabajes hoy, ve con un médico. También recuerdo esas colas gigantes en el centro de registro de migrantes, parados por horas en una atmósfera denigrante, en un lugar muy estrecho, esperando sus permisos para trabajo. He platicado mucho con esa gente, y no son enemigos, y no eran nazis, y no querían la muerte de los niños del Donbass, y nada podían hacer al respecto. Ellos solo cálidamente recordaban aquella época que destruyeron los oligarcas de Rusia y de Ucrania. Y los hijos de esta gente no son culpables de nada, y mi corazón se despedaza cuando pienso en cada uno de los que murió. La tragedia de Donbass es terrible, y nadie puede reprocharme que esta no existió para mí. Sin duda aquella fue una tragedia, pero lo que sucede hoy no es una cura. Lo que pasó fue que se llevó a Donbass a toda Ucrania. Se multiplicó la tragedia del Donbass, por mucho. Los que creen que son la cura hoy, no lo son. Ellos mismos son la enfermedad. Y darle la espalda a la verdad, esconder la cabeza en la arena y alimentar a todos con mitos deliciosos, repartir sedantes, no es la salida. No es la cura. Tarde que temprano, los sedantes dejarán de funcionar. Y a una gallina que le cortan la cabeza, así tenga dos, no podrá volar por mucho tiempo. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая, гордая птица. En un accidente no te das cuenta que tienes rotas las costillas, pero después la adrenalina se va y el shock de dolor obligará a salir a millones del sueño eterno, si no es en medio año, en un año. Esto es para lo que necesitamos prepararnos. No veo motivos para alegrarse y no tengo con qué levantarles el ánimo para el final. Y sin embargo, yo tengo mucha esperanza. Yo creo en nuestro despertar. Despertar de nosotros y de Ucrania, y el de Klitschko y el de Povetkin. Yo creo que los pueblos ruso y ucraniano, la gente obrera entenderá dónde están sus verdaderos enemigos. ¿Por qué no lo mata? Mátalo. ¿Qué está pasando? Mátalo. Mátalo, imbécil. Mátalo. Y como gladiadores, bajarán del cuadrilátero y apuntarán sus armas contra el enemigo verdadero, como lo hizo alguna vez el gladiador Espartaco, y declararán la guerra no entre sí, no entre los pueblos, sino a estos enemigos. Una guerra que le dará fin a la guerra entre hermanos. El ejército rojo tiene un secreto, que no importa cuándo lo ataquen, nunca le podrán ganar. La gente nos ayuda. Y no importa cuánto nos avienten a la cárcel, no podrán aventar a todos. Y no tendrán tranquilidad, malditos burgueses. Ni en lo claro del día, ni en lo oscuro de la noche. La única guerra que puede tener sentido. Ustedes eran esclavos, y esclavos serán. No los van a crucificar. No morirán de una muerte horrible con una condición. Si nos muestran el cadáver o al esclavo vivo Espartaco.
Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Un agradecimiento a todos los que vieron el video completo. Les recomiendo mucho el video de la trampa en Yugoslavia para que vean cómo opera la OTAN y los americanos. El video de Chernobyl les mostrará cómo funciona la propaganda. Память пропита на вылет, наша гордость хрустит под прикладом. Если мужество нас не покинет, нас накроют пионы и грады. Наша вера поставлена к стенке, наши мертвые стали обузой. В наших залитых ужасом зенках отражается дом профсоюзов. Но чтоб ни случилось, мы не покорились, мы не подчинились ни разу. И пишется повесть про страх и про совесть, про черную горечь Донбасса. Дети живут в катакомбах, наши птицы поют словно мины. Нас несет оторвавшимся тромбом прочь от любящей нас Украины. Но что мне случилось? Мы не покорились, мы не подчинились ни разу. И пишется повесть про страх и про совесть, про черную горечь Донбасса. И что б ни случилось, мы не покорились, мы не подчинились ни разу. И пишется повесть про страх и про совесть, про черную горечь Донбасса. На наших загривках тех, кто нами торгует на биржах, кто снимает с нас красные сливки, но и красное утро все ближе. Но чтоб ни случилось, мы не покорились, мы не подчинились ни разу. И пишется повесть про страх и про совесть, про черную горечь Донбасса. И что б ни случилось, мы не покорились, мы не подчинились ни разу. И пишется повесть про страх и про совесть, про черную горечь Донбасса. И что б ни случилось, мы не покорились, мы не подчинились ни разу.
Спасибо большое.